Hola mis web developers, bienvenidos a un nuevo video. Para esta ocasión vamos a continuar algo que hicimos en el video anterior, donde habíamos creado estos gráficos circulares de progreso usando la etiqueta SVG. Estos gráficos tienen un círculo gris que es la parte inactiva y un círculo de color que cuando carga la web se va completando progresivamente por medio de una animación, pero habíamos planteado que el único problema que tenemos en este caso es que necesitamos una estructura dentro de todo bastante pesada, donde tenemos que poner un div con una clase y las variables CSS para que esto funcione, el SVG en sí que contiene las dos figuras, el círculo gris y el círculo de color, y la etiqueta span que tiene el texto del porcentaje que luego podemos ver adentro del gráfico circular. Y habíamos planteado que queríamos hacer con esto una etiqueta personalizada, una etiqueta nuestra, que es un custom element. Así que en este video nos vamos a concentrar en cómo vamos a hacer para trasladar todo esto que habíamos hecho a su versión custom element. Pero antes, una pequeña aclaración, visto y considerando que nos vamos a basar en un ejemplo que ya hicimos y solamente lo vamos a continuar para readaptarlo, no voy a explicar de vuelta desde cero cómo se hizo el SVG con los gráficos circulares. Si querés familiarizarte con cómo llegamos al resultado, te dejo acá arriba un video para que vayas y lo veas y después continúes con este viendo cómo lo adaptamos al custom element. De más está decir que al finalizar el video te voy a dejar el link de descarga para que te bajes este snippet por si querés integrarlo en tu navegador como una etiqueta propia del browser. Ahora sí, habiendo dicho esto, arranquemos con la transformación de toda esta estructura HTML a una etiqueta personalizada. Bien sabemos que HTML tiene una serie de etiquetas que ya vienen por defecto con el lenguaje de marcado. Digo, tenemos encabezados del H1 al H6, tenemos párrafos, tenemos listas desordenadas y listas ordenadas. Adentro de las mismas tendremos elementos list-item que abren y que cierran. Tenemos una serie de etiquetas que podemos utilizar, pero HTML ya tiene predefinido lo que podemos poner en un documento. Yo no puedo venir acá y decirle, bueno, mira, quiero insertar un gráfico SVG que abre y que cierra. No puedo hacerlo sencillamente porque no existe la etiqueta gráfico SVG. Pero actualmente HTML nos permite una forma para decirle, che, mira qué gráfico SVG va a existir y se va a comportar de esta manera. Pero eso solamente se puede hacer mediante el uso de JavaScript. JavaScript, que tiene un montón de herramientas para alterar el DOM, es decir, para modificar el Document Object Model, nos va a dar una vía de escape para poder decirle, bueno, vamos a crear una etiqueta gráfico SVG que se va a basar en una clase de JavaScript. Una clase como el modelo tradicional de clases y objetos de los lenguajes orientados a objetos. Nos sentamos y lo discutimos en otro momento si JavaScript es un lenguaje orientado a objetos. Si no hiciésemos eso de decirle a JavaScript que esta etiqueta existe, yo le podría poner acá dentro un contenido e ir a la web y el navegador hace su máximo esfuerzo y me muestra algo. Pero toda etiqueta que el navegador no entiende va a tratar de procesarla y nos va a devolver un elemento de texto que sea de línea, técnicamente un span. Si yo inspecciono este elemento, podemos ver que efectivamente tengo la etiqueta gráfico SVG y si nos fijamos en sus dimensiones mide lo que dice el contenido. Es un elemento de línea. Como esto es tarea de JavaScript, vamos a crear un nuevo archivo, el nombre de archivo el que a ustedes les guste, mientras que sea un archivo de tipo JavaScript. ¿Cómo le vamos a decir a el HTML que tenemos un nuevo elemento llamado gráfico circular? De todos los objetos que ofrece JavaScript para interactuar con el HTML, hay uno que es Custom Elements. Custom Elements es el listado de etiquetas creadas por nosotros. Ese Custom Element nos va a permitir crear nuevas etiquetas por medio del método define. Voy a definir un nuevo elemento personalizado, una nueva etiqueta que HTML no conoce, pero que a partir de este momento va a saber que existe. Este define requiere dos argumentos. El primer argumento va a ser el nombre formal que va a tener la etiqueta en el HTML. Por ahora le vamos a poner el mismo nombre que le pusimos al archivo, gráfico circular. Y el segundo argumento que requiere es una clase que tengo que haber creado e importado de alguna manera en el HTML. Por ahora lo vamos a llamar gráfico circular. Nótese que esto tiene comillas porque es el nombre que le estoy dando a nuestra etiqueta. Esto no tiene comillas, o sea que va a buscar algún elemento en todo el código JavaScript que hayamos cargado en el HTML que use esto y va a buscar una constante, una variable, una función, algún elemento del DOM o alguna clase creada por nosotros. Como todavía no la creé, claramente si agrego nuestro gráfico circular.js al HTML me va a devolver un error diciendo que no existe. Hagámoslo. Vamos a agregar un script cuyo source viene de gráfico circular.js y cuando vaya a la web, prendo la consola y actualizo,
me tiene que decir gráfico circular todavía no está definido, no existe. Estoy tratando de crear un custom element en base a algo que todavía no fue definido ni creado. Por lo general se hace en el mismo archivo. En el mismo archivo donde se define el elemento personalizado, generalmente ya se hace la clase que va a tener el comportamiento de esta etiqueta. ¿Pueden ser dos archivos separados? Sí, pero la idea es que desde el momento que yo agregue gráficocircular.js a mi HTML, que ya el HTML también sepa que existe. Entonces lo que vamos a hacer es una clase que se va a llamar gráfico circular y de llave a llave todo el comportamiento de esta clase. Pero esta clase, como va a ser un elemento HTML, le voy a decir que se base en un molde para crearse. Un molde que va a ser el molde que me va a definir que una etiqueta puede ser anidable, que puede tener atributos, etcétera, 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 etcétera. Y eso es decirle que este gráfico circular extiende, o sea, se desprende, se basa en otro elemento de JavaScript que ya existe, ya fue creado y viene con el core de JavaScript, que es el HTML element. Claramente, ahora lo que tengo que hacer es cambiar el nombre de la etiqueta que estoy usando en el HTML, porque acá pusimos gráfico circular, pero en el HTML estamos cargando gráfico SVG. Claramente es el nombre de etiqueta que acabamos de definir. Repasemos dos conceptos propios de la creación de un custom element que van a ser importantes de acá en adelante. Primero y principal, el nombre de la etiqueta tiene que estar formado por dos palabras como mínimo, pueden ser más, pero tiene que haber como mínimo dos palabras separadas por el guión del medio, porque esto permite que la diferenciemos de todas las etiquetas propias del HTML. Todos los elementos del HTML están formados por una sola palabra. Si yo hago, no sé, mi etiqueta chart, por poner cualquier ejemplo, cuando vaya al navegador y actualice, me tiene que decir que al definir el custom element tengo que ponerle otro nombre porque chart no es válido. Como mínimo tiene que ser chart svg, ponele. Vengo acá, actualizo y no tengo ningún problema. Lo vamos a dejar con el nombre que dijimos. Segundo, desde el momento que HTML diga ok, tengo que crear esta etiqueta basado en esta clase, va a disparar un método mágico. Un método mágico quiere decir algo que sucede automáticamente aunque vos no lo pidas, que es la ejecución del método constructor. Entonces vamos a decir que tengo la función constructor. Nótese que no hice un function constructor, no hace falta esto, de hecho tira error sintáctico, es directamente tengo esta función y de llave hasta llave, que es lo que voy a realizar. Y le vamos a decir al constructor, solamente para probarlo, que me haga un console.log de ejecutando el constructor. Vengo al HTML, actualizo y podemos ver que aunque yo no lo haya pedido, está ejecutando el constructor. Si voy al HTML y elimino gráfico circular, vengo acá y actualizo. Fíjense que no se ejecuta porque se va a ejecutar el constructor cuando tenga que crear ese elemento en el HTML. Vengo acá, actualizo y vemos que se ejecuta el constructor y ya vemos que hay un segundo error que tengo que llamar a el constructor super en la clase derivada. ¿Qué es esto? Visto y considerando que gráfico circular se basa en HTML element, antes de hacer cualquier cosa le tengo que decir que ejecute HTML element, digamos, en una forma entendible para todo el mundo, para que esta etiqueta sepa cómo se comporta una etiqueta HTML normal. ¿Cómo se hace eso? Como bien dice esto, ejecutando el super. El super es el constructor, o sea, llamar al constructor de la clase en la cual me estoy basando. Si gráfico circular se está basando en HTML element, si yo le digo acá, ejecutame super, lo que le estoy pidiendo es andate a HTML element y ejecuta su constructor. Actualizo, ya no hay error. Adentro del constructor por ahora no vamos a hacer nada más. Normalmente, en casi cualquier lenguaje de programación, acá adentro lo que se hace es definir los parámetros principales. Por ejemplo, si esto va a ser un gráfico circular que va a tener, por citar un ejemplo tonto, un color de barra, y el usuario podría no definirme el color, podría definir que el color por default va a ser red. No se define así porque en realidad, como estoy adentro de una clase, tendría que usar el objeto this, que representa de este elemento, o sea, de este elemento, mi propiedad color default es rojo. ¿Sí? Si lo dejo así, en primera instancia va a pensar que es una variable solamente de la función y todas las variables creadas adentro de la función nacen, se usan y se mueren adentro de la función, o sea que en el resto de la clase no existiría. Pero hoy por hoy las clases de JavaScript permiten definir por fuera los parámetros por default si queremos, o sea, por fuera del constructor. O sea que yo podría hacer acá que color por default sea brown. En este caso sin el this, si estuviese acá adentro con el this. A los fines técnicos es lo mismo, pero hoy por hoy no se suele definir adentro del constructor los parámetros por default, sino que se hacen por fuera, como si fuese una propiedad más. Por ahora no le voy a dar bola.
Ahora, una vez que hemos definido que tenemos una etiqueta llamada gráfico circular que se basa en la clase gráfico circular y que gráfico circular es un HTML element y llamo al constructor del HTML element, puedo empezar a crear los métodos necesarios para que esto funcione. Como mínimo, en algún lugar voy a tener una función que se va a encargar de mostrarme el elemento final. Por ejemplo, y poniéndole un nombre que sea representativo del método, vamos a decir que tengo la función render, que lo que se va a encargar es de mostrar el contenido de esta etiqueta. Voy a copiarme todo lo que dice este div, lo voy a pegar entre el string literal o template string o backticks, como quieran llamarlo. Así tengo un bloque de código multilínea y esto lo voy a definir como this.innerHTML. ¿Pude haber creado todo por el DOM? Sí, podría haber hecho eso. Le voy a decir primero a esto que le voy a sacar este contenido, porque el contenido no va a estar definido en la etiqueta. El contenido va a venir de lo que diga esta clase. ¿Cómo vamos a hacer para llamar a render? Así como está el constructor, hay otro método que se ejecuta sin que yo lo pida explícitamente, que es el connected callback. Un callback es una función de respuesta y en este caso el connected callback es una función que se va a disparar como respuesta, como callback, de que la etiqueta fue mostrada en el HTML satisfactoriamente. Si yo acá hago un console.log que diga mostrándose en el HTML y vamos a poner acá otro console.log que diga llamando al constructor, podemos ver que llama al constructor e inmediatamente después se muestra en el HTML. Tengamos presente que todo esto que puse acá podría ser parte del connected callback. Todo esto yo lo podría cortar, sacarlo de render y pastearlo acá. Actualizo y podemos ver que tengo el gráfico SVG y que tengo el porcentaje que tengo hardcodeado acá. No tengo color, no tengo comportamiento, digo, todo lo que es CSS todavía no se está aplicando, pero ya se está viendo. ¿Por qué no lo voy a dejar acá? Por una cuestión de prolijidad nada más. Hay un proceso que se encarga estrictamente de cómo se va a comportar la muestra de esta etiqueta y a esta función la voy a llamar desde connected callback ejecutándola. Pero si llamo a render así como viene, actualizo, me va a decir, che, render no existe, porque le tengo que poner el prefijo de que render viene de esta misma clase y no es cualquier función. O sea que así como el inner HTML de la etiqueta se lo ejecuté a este elemento, o sea, a este elemento, o sea, a este elemento, o sea, a este elemento, lo que voy a hacer es decirle que render viene de este elemento. Lo que me está faltando son dos cosas para que esto ya cumpla el objetivo. Primero y principal, darle el CSS. Y segundo, parametrizar todo lo que tiene que venir de alguna variable. Por ejemplo, el valor del porcentaje, el color, etc. El CSS, si bien se puede traer externo, yo no lo voy a hacer por ese camino. Lo que voy a hacer es darle el CSS directamente desde acá. O sea, voy a tener una función style o el nombre de función que quieran. Y la función style lo que va a tener es todo el contenido que teníamos en el CSS, con la etiqueta style inclusive. Me voy a llevar todo esto. Todo esto que hacía posible que el gráfico se viese bien y funcionara, lo voy a pastear acá, adentro de las comillas invertidas, adentro del backtick, para que sea un string literal o un template string o como quieran llamarlo. ¿Y cómo lo vamos a agregar? De la misma forma que agregamos esto. La etiqueta va a tener su propio micro style y su propio micro contenido. Le vamos a agregar entonces al this.innerHTML este style. Si asigno por igual, vengo acá y le digo haceme this.style para que se ejecute, para que se aplique. Si hacemos esto, acá voy a setear como innerHTML todo esto, pero cuando llame a la segunda función y ejecute esto, como lo estoy haciendo por igual, se van a reemplazar, porque esto está pisando lo que hicimos acá. El primero no importa, pero de la segunda función en adelante que trabaje con el HTML de la etiqueta, no vamos a agregar, sino que vamos a concatenar al final con el más igual. Lo que ya tenías como inner HTML más lo que te estoy mandando. Actualizo y ahora tengo el gráfico circular con el CSS aplicado. No me sirve que siempre diga 75%. Todo esto va a venir de parámetros. Parámetros que para JavaScript van a ser variables comunes y corrientes, pero para el HTML vamos a tener un color que sea red. A nivel HTML lo voy a mandar como un atributo más de la etiqueta y a nivel JavaScript lo voy a recibir como si fuese una variable y lo voy a utilizar en donde está el color, acá, este color. Lo puedo hacer acá, pero estoy considerando que va a ser una variable que va a existir en toda la clase. Ya no hace falta que sea una variable de la clase que le va a tirar una variable al CSS. Busquemos donde tenemos color acá y le vamos a decir acá que, visto y considerando que estoy adentro de las comillas invertidas, puedo decir que quiero llamar a pesos llave y tirar acá una variable que sea color
de línea, por poner cualquier nombre de variable. Claramente eso se va a llamar color. Lo mismo que sucede con la llamada de los métodos, le tengo que decir que esta variable color no viene de cualquier lado, sino que viene de esta clase. Color lo vamos a definir acá arriba, por fuera del constructor, cyan, para probar. Actualizo y con el color cyan tengo el gráfico circular. O sea, la idea, este es el color por defecto. Si no me llegas a dar color, levanto cyan o el color que sea. Va a ser gris y color negro, ¿sí? Entonces ahí tenemos el fallback, el respaldo, por si algo falla. Ahora, ¿cómo vamos a obtener el color? Y vamos a tener que pisar esta variable. Así como llamamos a style, así como llamamos a render, vamos a llamar a otro método que no existe, que lo vamos a crear nosotros, que va a ser de esta clase, de este custom element, vamos a llamar a getAttributes. Entonces, la función getAttributes lo que va a hacer es ir a pedir los atributos de la etiqueta. Si vengo acá y le digo, haceme un console.log de esta etiqueta que acabo de crear, la propiedad attributes, podemos ver que tengo un mapa de nodos que tiene por array numérico y por objeto o por array asociativo el color. Y el color en algún lado dice que tiene como valor nombre o nombre de nodo, es lo mismo. Y tenemos valor del nodo o valor solo. A los fines técnicos es la misma porquería, da el mismo valor. Si vengo al HTML y le digo quiero color, quiero grosor, ¿qué tan gruesa es la línea? No sé, 20. Y también que quiero el valor que va a tener, o sea el porcentaje que va a mostrar. Estos tres atributos de la etiqueta HTML sin que yo le diga nada a JavaScript se van a convertir en attributes del node map. Tengo color, tengo grosor y tengo valor. Claramente le voy a poner otro nombre. Color es lo mismo en español que en inglés, color, perfecto. Grosor va a ser width y valor va a ser value. La lógica diría entonces que va a tener color, width, su valor por defecto, que no me acuerdo en cuánto está. A ver, ¿en cuánto está el valor por defecto del width? Stroke width en 20, ok. Le vamos a dejar 20 como valor por defecto. Después vamos a cambiar el HTML entonces. Y el value, si no me mandas nada para que no rompa, va a ser 0. Este console.log ya lo podemos eliminar. Este console.log ya lo podemos eliminar para que no se nos intoxique el código con cosas que no aportan nada. Y vamos a parsear entonces los atributos. This.color va a ser el this.attributes.color.value. Lo mismo vamos a hacer con el width. Va a ser el thisAttributes.widthValue. Y lo mismo vamos a hacer con el value, el porcentaje, que va a ser thisAttributes. Me quedó value. Esta es la propiedad value y esto es el valor del value. Y ahora agarro estas variables y las reemplazo donde corresponde. El stroke-array va a ir hasta lo que diga el this.value. Tenemos el color, perfecto. Y me queda el width. Y el stroke width va a ser el this.width. Entonces, como puse ya las variables directamente en este string del CSS, ya no necesito el style que pusimos acá. Ahora, si fuese un CSS externo el que estoy cargando, por ahí sí tendría que seguir conservando esto para tirarle información al CSS. Porque como no va a estar adentro del JavaScript, no tengo cómo escribirlo. Actualizo y podemos ver que es rojo y dice 75. En realidad el valor es 50. Podemos ver que corta en 50, pero el texto dice 75 porque me está faltando cambiarlo también acá. En este lugar también es this.value. Vengo acá, actualizo y podemos ver que dice 50%, 50%. Y si quiero agregar otra etiqueta más de nuestro gráfico circular, tengo que venir acá, copiar, pegar. Este va a ser color blue, va a tener 40 de grosor y va a tener 10 de value. Vengo acá, actualizo, pero veamos que explotó todo porque se me confundieron los valores. Si bien acá los valores cambiaron, acá no. ¿Por qué explotó todo? En primera instancia, el CSS que le definimos no es privado de la clase. Lo es por un lado porque existe en la clase, pero no lo es en realidad. ¿A qué voy? Si yo vengo a Custom Elements y meto acá un encabezado que diga estadísticas del mes y vengo a gráfico circular, perdón, no, este display flex y el gap de 30 se pueden ir porque quedaron del ejemplo anterior, esto se va. Pero vengo acá y le digo que el H1 tiene un color orange, lo estoy haciendo adentro de la clase gráfico circular, pero cuando vengo acá y actualizo, podemos ver que es naranja. Y de la misma manera, tengo acá un style. Y este style propio de la web dice que cualquier span tiene un background blue. Vengo acá y actualizo, podemos ver que los span tienen background blue. ¿Qué fue lo que sucedió? En primera instancia, todo el CSS es compartido entre la clase gráfico circular y la web que lo contiene.
y viceversa. Todo el CSS de la web que contiene gráfico circular se hereda, se propaga a gráfico circular. De hecho, esperen que borro esto, es el motivo por el cual nos está pasando esto de que nos cambia el grosor y el tamaño de la línea en los dos gráficos, porque primero setea acá los parámetros que pusimos, 50% rojo y 20 de grosor. Después viene acá y dice, ok, todas esas mismas características van a ser ahora 40 de grosor y color azul y 10%. Entonces, como son valores de CSS, pisa acá. Acá no sucede porque son variables de JavaScript, pero el CSS se está pisando a sí mismo. Se crea este style y después se pisa por este style. ¿Cómo evitamos que choquen los elementos? Los custom elements tienen algo que se conoce como shadow root. El shadow root es crear un elemento intermedio, técnicamente, un elemento intermedio que va a esconder, que va a dejar en las sombras todo lo que pase a nivel CSS. Entonces, desde el momento en que nosotros trabajemos con el shadow root, lo que vamos a hacer es garantizar que cualquier propiedad CSS de mi componente no va a chocar contra nada de la web, pero de la misma manera, cualquier cosa que se defina en la web no va a tocar nunca mi componente. Esto se hace diciéndole que al this, a este objeto, le vamos a agregar el shadow root. Este attack shadow recibe un único argumento que es un object que solamente va a definir de qué forma se comporta ese shadow root, si es open o si es closed. Nosotros vamos a definir un shadow root que va a estar abierto. Actualizo, veo que no pasó absolutamente nada porque desde el momento que agregamos un shadow root, básicamente estamos creando un elemento intermedio entre la clase y el contenido. O sea, estoy creando un elemento virtual intermedio antes de llegar a esto. O sea que todo el inner HTML que puse en el render y todo el inner HTML que puse en styles va a ser sobre el shadow root. Sobre ese elemento que está poniendo tras la sombra a toda mi etiqueta es donde voy a hacer el inner HTML. Copio esto y lo pego acá también. Entonces, tanto el contenido de la etiqueta como el contenido del style va a ser el inner HTML, pero del shadow root. Esto solamente existe desde el momento que hagamos el attach shadow. Actualizo y podemos ver que ahora el CSS de este elemento no le pega a este, y el CSS de este elemento no choca contra este, y el CSS del H1 no le pega acá. Otra cosa que podría definir, pasa que acá ya me chocan las propiedades, es cuánto mide el SVG. Nosotros acá hemos definido que el SVG mide 150 por 150 y que el radio es 65. ¿Por qué? Porque era esto por 2 que daba 130 y la diferencia era el grosor de línea que está acá. Necesitaría un nombre distinto para la línea, de hecho vamos a poner stroke width. Tenemos una propiedad que es stroke width y otra propiedad distinta que va a ser width. Entonces, this stroke width va a ser el attribute stroke width. Y acá tengo entonces stroke width y vamos a tener sí un ancho real del componente que va a ser en primera instancia 150. Entonces ese ancho lo vamos a usar acá. Y en realidad es el mismo tamaño para el alto porque es cuadrado el gráfico circular. Pero lo que voy a hacer es que este div, al cual ya le puedo sacar el class porcentaje, es el único div que tengo, lo puedo buscar directamente por nombre de etiqueta. Vamos a corregir, donde diga porcentajes es div, donde diga porcentajes span es div. Si vengo acá y actualizo, esperen que rompí todo, hay un attribute que me explotó. Dame el stroke width, que va a ser de 20, y dame el ancho, que va a ser 200. Esperen que comento el segundo, a ver si era ese atributo el que está explotando. Vengo acá, actualizo, esperen que no funcionó. Línea 20, línea 20 es el stroke width. No le gustó el stroke width con mayúscula. A ver, veamos qué es lo que me devolvió el attribute, porque el stroke width con la mayúscula no le gustó. O si no, lo dejamos como stroke. Hagamos el console.log de this.attributes. A ver qué devuelve. Ah, no, sí, es stroke width con guiones. Vamos a hacer un cambio, porque si yo le pongo guión acá, esto es una resta. Entonces lo que voy a tener es un error sintáctico. Width no está definido, o sea que no puedo hacer stroke menos width porque no sé lo que tengo que hacer. Vamos a dejar stroke nada más. This stroke va a ser stroke. Venite acá abajo y busca entonces stroke. Perfecto. Y arriba de todo también vamos a poner stroke. Y claramente voy a venir acá y le voy a decir levántame stroke. Entonces vengo acá, actualizo. No hubo error. Sí, tengo el grosor de línea, tengo el valor, está desfasado porque no tengo el ancho del div todavía. Si este div tuviese un ancho de 150 píxeles, se corregiría. Sí. O sea que le vamos a setear también el mismo ancho que acabamos de decirle que va a tener el gráfico circular. Si el gráfico mide 150, el div va a medir 150. Entonces, vamos por partes. El div va a tener entonces como ancho lo que sea que diga el this.width y píxeles. Entonces cuando vengo acá y actualizo, ya lo tengo corregido. Ahora hagamos la partecita que es dinámica. ¿Cuál es la parte dinámica? Si vengo acá y le digo
Este en vez de 20 va a tener 40, es mitad para afuera, mitad para adentro. Vengo acá y actualizo, me pasa esto, se rompe todo. Lo que tengo que hacer es, puntualmente, el radio del círculo va a ser una operación aritmética de lo que diga el ancho menos lo que diga el stroke, saca la resta, y de esto necesito la mitad. Esto mismo lo voy a copiar y lo voy a poner en el segundo radio. Vengo acá, actualizo, y no importa el grosor que le dé, siempre va a ser proporcional de ahí para adentro. Si vengo acá y tengo uno de 40, uno de 30, uno de 20, 40, 30, 20, y siempre queda bien el gráfico. No tenemos ese problema. ¿Qué pasa si yo no tengo un atributo? ¿Qué pasa si yo no tengo el stroke y el width? En el del medio saqué el stroke y saqué el width. Vengo acá, actualizo. En realidad no aparece el siguiente porque explotó. ¿Por qué? Porque es undefined lo que estoy pidiendo, no tengo el value. Estoy obligado o a mandar todos los atributos o a validar yo desde el JavaScript si tengo o no tengo el atributo. Tendría que preguntar, che, ¿existe color? ¿Existe stroke? ¿Existe value? Y me falta el width acá, El this.width. Podríamos hacerlo mucho mejor si cambiásemos la lógica de esto. Esto, en vez de variables sueltas, va a ser una variable llamada ATTRs, abreviatura de atributos. Va a ser un object que va a tener un determinado color, coma, un determinado valor de línea, coma, un determinado valor de value, vale la redundancia, coma, y un determinado valor de width. Y de esta forma cualquier otro atributo que queramos agregar para que lo soporte nuestro gráfico circular va a venir acá dentro de ATTRs. O sea que todo lo que levantaba color, stroke, value, width, en vez de this va a ser this attributes. Entonces voy a tener this attributes value, this attributes width, this attributes stroke, this attributes color, this attributes width, width, stroke, width, stroke y value. Si todo esto le molesta, lo podrían haber bajado acá a variables locales. Me refiero que la constante W sea el this, ATTRS, width. Entonces acá en vez de poner toda esta farlopa, hubiesen metido -W, ponele. Lo mismo acá, -W, porque iría a buscar esta constante que tenemos adentro del render. Si no me equivoqué, vengo acá, actualizo. Ah, porque el value está en 0, claro. El value está en 0, salvo que yo vengo acá y lo piso, entonces eso sería this attrs.value. O sea, los demás también, attr stroke, attr color, y ahora les digo cómo lo vamos a optimizar. Vengo acá y actualizo y ahí recupero todo. Ahora, ¿para qué hice este object? No es para seguir haciendo esto. ¿Por qué digo esto? Porque otra cosa que podría agregarle es la velocidad de la animación. Quiero que tarde 2 segundos en hacerse. Y tengo otro atributo más para recibir por parámetro, tengo que hacer la validación de ese atributo, tengo que crear... No, lo que vamos a hacer es, acá, vamos a iterar todos los atributos que hay. Le vamos a decir que el this.attributes va a tener un .map. Vamos a iterar uno por uno todos los que hay. Y en cada iteración me va a devolver un elemento A de atributo. De this.attributes, si existe este A.name. Recordemos que el atributo HTML tiene el nodeName y tiene el name. Y tiene el nodeValue o el value. Bueno, si existe esto, lo que vamos a hacer es guardarle el value que corresponda. Entonces, de esta manera, levantamos automáticamente todos los atributos. No tengo que ir yo a buscar dame color, dame stroke, dame value. Directamente, los que sea que se hayan definidos, bueno, levantás su value y escribí de atributos este atributo en particular. Nos sacamos de encima el tema de estar buscando uno por uno. El problema es que this attributes no es un array, es un node map. Por lo cual, si lo quiero mapear, me va a decir, todo muy bonito, yo sé que soy un mapa de nodos, pero no es iterable por medio del map. Salvo que ustedes aprovechen y digan, che, haceme un array desde el listado de atributos. Vengo acá, borro, actualizo y tendría que haber recuperado el tercero, aunque le falten atributos. En realidad el segundo es el que le faltaban atributos. Solamente estoy iterando los atributos que mandé. Atributo que no haya mandado desde el HTML no existe. Y voy a pisar en este objeto el valor que le corresponda. Todo esto de acá abajo se va. Y si tengo una etiqueta, no tiene ninguna otra propiedad, solamente tiene value. Vengo acá, actualizo y me levanta el formato perfecto. Con el valor me alcanza y me sobra. Ahora, ¿qué sucede si yo acá vengo y pongo, no sé, delay igual 100? Actualizo, sigue funcionando. Lo que acabo de crear inconscientemente es this.attr's.delay guarda 100. No se rompe el object, simplemente no lo estoy usando en ningún lugar. ¿Por qué digo esto? Porque si el día de mañana quiero parametrizar la velocidad de la animation, podría poner acá el
this.attrs transition. Obviamente tendría que existir transition adentro de esto que dura 0.35. Puede ser un number, puede ser un string, total lo estoy concatenando en una cadena de texto. Pero si vengo a un ñato y le digo que transition es 2, este va a tardar 2 segundos enteros en hacer toda la transición. Entonces digo, cada gráfico se puede comportar de manera independiente si les parametrizamos los valores. Voy a aprovechar y le voy a cambiar los width por -w, -w, -w. Y lo mismo que hice acá voy a hacerlo con el valor, el value. This attrs value, y va a ser el que muestre en este lugar. Y lo mismo voy a hacer con el stroke, -s de stroke, digo, por si les parecía muy cargado lo que habíamos hecho. ¿Sí? Entonces queda más prolijo. Estoy seguro que hay algo más que me estoy olvidando de Custom Elements para explicar, porque es enorme todo lo que se puede llegar a hacer con esto. Cumplí con mi promesa. Hemos hecho nuestro primer Custom Element. Espero no haber estado tan errado en la teoría, porque no es algo que manejo por naturaleza. Es algo que poco a poco estoy empezando a experimentar, a investigar. Sé que hay un montón de cosas más para agregarle, que conforme las vaya aprendiendo, claramente las voy a traer a este canal. Si el video te sirvió o te gustó, dale un hermoso like y compartirlo con toda la comunidad de developers, así llego a más gente y más personas encuentran este tutorial que quizás les puede servir para crear sus propios elementos a nivel HTML. Por mi parte me despido, espero que tengan un lindo día y nos vemos en el próximo video.